imperialismo no es ciencia ficción, es real. Está aquí y usará todas sus fuerzas contrarrevolucionarias para intentar arrebatarnos las conquistas logradas en revolución. Usted comparte Alternativa, la radio revista. Alternativa, la radio revista, un espacio para desintoxicarnos de la mal llamada prensa independiente, del poder corrupto, de la desinformación. Con la conducción de Marco Pérez. Como campana de palo son las razones del pobre. No las escucha ninguno, aunque razones le sobren. Con frecuencia el hombre rico a la esponja es comparado, porque si no se le aprieta no suelta lo que ha chupado. Me quejo porque me duele, que si no, no me quejara. Pues no hay nadie que se queje cuando no le duele nada. ¿Quién construyó el Ecuador? El pueblo trabajador, albañil, peón, panadero, el campesino y obrero. 50 revoluciones en 50 años tenemos. Como no han sido bien hechas, hasta acertar las haremos. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Hermano, vecino, mi gente, sigue comprando tonterías, sigue comiendo porquerías, niños intoxicados de impaciencia, de violencia, de competencia. Despierta conciencia, te fuiste de tu pueblo para hacinarte en la ciudad. Y aunque acumulas capital, no te alcanza para comprar tu sueño americano. Reflexión, venezolano. Hay que ser radicales, no necesitas sus centros comerciales para reír, para vivir, para existir. La tele te engaña, la prensa te miente, su publicidad es falsa, no más telenovelas. Entiende, el libre mercado te envuelve con el consumismo, te aliena
Bienvenidos al noticiero, el más manipulador, el más embustero. Hoy comenzaremos a hablar de dinero, ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario, hablar del ambiente no da rating, no es necesario, ya que el dinero para nosotros es lo primario. ¿Para qué hablar de la pobreza que hay en los barrios? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos. De lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras que la mentira es verdad y la verdad escondemos, vamos a unos centros comerciales y ya volvemos. Si usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde su tiempo comprando cosas baratas? Llame a un carro veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla. Cómprese un par de tetas o una metralla. Vaya a la guerra, dar la talla en la batalla. Y si mata mucha gente, lo que queremos gratis, una medalla. La que te hace convicto, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a creerte invicto en su mundo de mentiras y lleno de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar, la que te enseña a ir y cómo soñar, cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar, cómo reír, cómo llorar, cómo vivir, cómo matar, cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, deme 3 televisiones para llevar. Te engaña, la prensa te miente, su publicidad es falsa, no más telenovelas. Bienvenidas y bienvenidos a Alternativa, la radio revista, un espacio para desintoxicarnos de la mal llamada prensa independiente, del poder corrupto de la desinformación. Bienvenidas a esta presente emisión de Alternativa, la radio revista, un espacio para desintoxicarnos de aquella prensa que durante el día de ayer y hasta estos instantes prácticamente ha censurado toda información de lo que registró la gran marcha del 16 de abril aquí en Quito, Ecuador. Debemos hacer una denuncia pública internacional. Este espacio de información alternativa, contrapeso mediático, se transmite a través de nuestra página web www.alternativamedios hacia todo el planeta. Y también vía streaming a través de Facebook. Es importante, compañeras y compañeros, dar a conocer nuestro punto de vista sobre lo ocurrido durante la marcha del día de ayer. Una marcha contundente, multitudinaria, porque no solamente que fue convocada o aceptada una convocatoria en función de un llamado formulado por dirigentes de la Revolución Ciudadana, sino que también ahí estuvieron los despedidos, aquellos que son víctimas de despidos masivos en el sector público. Ahí estuvieron personas de la edad adulta mayor, quienes han sido despojados del bono de desarrollo humano. Ahí estuvieron jóvenes que han sido ultrajados y que regresaron a la patria porque se les suspendió todo lo que corresponde del presupuesto destinado para los becarios ecuatorianos, aquellos estudiantes que se hicieron acreedores a miles de becas en el exterior, sobre la base de sus méritos, su excelencia en el estudio. Ahí estuvieron ellos. Ahí estuvieron mujeres de la edad adulta mayor, así como niñas y niños, junto a jóvenes que con un solo grito retumbaba el cielo de Quito. Fuera, traidor, fuera. Ese fue el grito contundente que se escuchó no solamente aquí en el Ecuador, sino que a través de las redes sociales se replicó para todo el mundo, en consideración
a que la prensa convencional, la prensa corrupta, los medios de comunicación con señal abierta, completamente censuraron toda información de lo que ocurrió aquí en Quito. Ignoraron, ocultaron, y piensan que porque si ellos no publican, el acontecimiento no existió. Definitivamente un papel totalmente de deshonra que cumplieron los medios de comunicación vinculados a las empresas privadas. Nuevamente, el Ecuador es testigo de esta censura colectiva a la información. Ningún informativo, ningún medio de comunicación con señal abierta transmitió un solo párrafo de lo que ayer se registró en Quito. Una multitudinaria marcha que llegó hasta el centro de la capital. Y digo multitudinaria marcha porque inclusive superó las expectativas que se habían presentado. Expectativas que se plantearon en un principio sobre la base de una convocatoria de dirigentes de la Revolución Ciudadana, pero que ahí confluyeron todos los sectores golpeados, afectados por esta política vendepatria neoliberal privatizadora del gobierno de Lenín Moreno. Ahí confluyeron todos los sectores. No tenía un color político partidista la convocatoria de ayer. Tenía un solo signo de indignación. Fue la indignación, la rabia, el coraje, los factores detonantes para una masiva participación que luego al llegar hacia el centro de la capital, en medio de una, también diríamos, agresiva, grotesca presencia, miles de policías se encontraban ahí presentes, formando murallas humanas, metálicas y también de bestias, para impedir el acceso hacia la Plaza de la Independencia, la Plaza Grande. Fue en esos instantes que se desata una represión brutal de grandes dimensiones que en otras épocas o durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se hubiese dimensionado o multiplicado por 1000, pero que la prensa corrupta durante el día de ayer y hasta estos instantes ha censurado toda información, convirtiéndose una vez más en alcahuete de este gobierno traidor y miserable. Lo importante, compañeras y compañeros, es el papel, el rol que se juega a través de la comunicación en redes sociales. Tenemos que compartir toda información, no compartir entre nosotros, compañeras y compañeros. Tenemos que compartir la información ampliamente, masivamente, y no solamente para quienes estamos en el Ecuador, sino pasar la información a todo el mundo. Etiquetar con cadenas informativas internacionales. Y vean ustedes que son las cadenas informativas internacionales las que difundieron los hechos ocurridos durante el día de ayer. Una de ellas, la cadena Russia Today, con gran sintonía y cobertura mundial y con gran respetabilidad de aceptación, difundió imágenes en vídeo y en crónicas informativas fotográficas. La brutalidad de la represión que se registró el día de ayer. Imágenes que no puede borrar ningún periodista vinculado al poder de la desinformación. La cadena Russia Today, como lo hemos publicado en las redes sociales, difundió una importante crónica donde refleja la brutalidad de la represión, cómo ciudadanos de toda edad eran pisoteados, golpeados, garroteados y asfixiados por los gases lacrimógenos. De igual manera, la cadena Telesur, mediante una crónica, difundió en las últimas horas
la brutalidad de la represión. Solamente viendo esas imágenes es un buen motivo para que tú te indignes y no te constituyas en espectador de una nueva marcha o manifestación multitudinaria como la que se registró ayer. Entendemos que muchos compatriotas llegaron desde distintos sectores de la patria también para participar en esta marcha. Reitero, colectivos, con todo perfil y característica, estuvieron ahí. Y fue un perfil que aglutinó a gran parte de ellos, que nos convocó la solidaridad y la denuncia internacional en torno a este atropello a los derechos humanos cometido por este gobierno traidor en contra de Julian Assange. Pues ahí se pudo ver carteles, fotografías, memes inclusive, que se difundían por miles ahí a través de las redes sociales con imágenes de lo que ocurría en esta multitudinaria marcha. Si bien es cierto, la consigna de la marcha fue convocada con la resistencia pacífica, pues la policía no entendió así. Arremetió con toda la brutalidad. Y fue una orden que acataron al pie de la letra. Yo no me engaño ni me pongo en el plano de la neutralidad al decir, como dicen otros, inclusive dirigentes, infiltrados se metieron ahí y provocaron actos de violencia para que la policía responda. No, compañeras y compañeros, la policía fue con esa consigna de reprimir la marcha del 16 de abril. Nada que infiltrados o provocadores. No perdamos el tiempo en responsabilizar a provocadores, entre comillas, o a infiltrados. La policía fue con la consigna y la orden oficial de la ministra del Interior, María Paula Romo, representante de este gobierno traidor y miserable, para que la marcha del 16 de abril sea reprimida, que no ingrese al centro de la capital. Pero fue tan multitudinaria que tuvieron que atrincherarse en torno a una cuadra alrededor del Palacio de Gobierno. Pero fue inútil, era una presencia masiva. Una presencia masiva que tenían que reprimirla a tiempo, porque caso contrario se hubiese tomado la Plaza de la Independencia, la Plaza Grande. Tuvieron que optar por la represión para impedir ese ingreso. Y lo hicieron de la manera más brutal, a tal punto que muchos sectores, inclusive en este momento, se encuentran empeñados en borrar información ahí a través de las redes sociales. Todo ese ejército contratado por el gobierno de Moreno de trolls, están borrando, están reportando las cuentas con la finalidad de neutralizarnos con la información, porque es contundente. Las imágenes, los vídeos, fotografías que hemos transmitido son contundentes, innegables e imborrables. Quedará marcado este gobierno como un traidor, vendepatria y represor. Y claro, tenemos que reagrupar fuerzas, compañeras y compañeros. Tenemos que reagruparnos desde cualquier trinchera, sumar fuerzas, compañeras y compañeros. Lo que viene es peor. Siempre lo decimos y lo advertimos. Porque lo de ayer ya fue el signo, el síntoma, el mal síntoma de que este gobierno se encuentra desesperado, atrincherado, asustado y en un espacio de transición hacia otro poder que se entregará a la derecha ecuatoriana. Y nosotros no podemos ser
simples espectadores de un proceso de transición política, compañeras y compañeros. Vamos a hacer y establecer un enlace y quisiera que ustedes también lo hagan, compañeras y compañeros. Quisiera que se comuniquen, que hablen. Quiero escuchar la voz de ustedes ahora. Quiero que se expresen, que llamen vía WhatsApp para que se expresen con su propia voz. Y quiero hacerlo y quiero convocarles a que se comuniquen de manera inmediata para que ustedes, a ver, lo voy a poner aquí inmediatamente. Aquí, compañeras, ahí está el número, compañeros. Llamen vía WhatsApp, no les cuesta absolutamente nada. Si tienen la conexión Wi-Fi y tienen la internet ahí junto a ustedes, pues comuníquense a través de esta línea del 0962 99 49 13. Yo en este instante voy a establecer comunicación con un referente de opinión con la finalidad de conocer la opinión de lo que significa este escenario político que vivimos al momento aquí en el Ecuador. ¿Cómo se proyecta? ¿Qué es lo que reflejó el gobierno traidor de Lenín Moreno durante el día de ayer? ¿Y qué se proyecta para los próximos días y próximas semanas? Vamos en este instante a establecer comunicación con la finalidad de conocer la opinión, orientar la opinión desde la experiencia de un dirigente sindical, un ex embajador de Ecuador allá en la República de Cuba. Sí, ¿aló? Sí, muy buenos días con Edgar Ponce. Estamos en comunicación en este instante con Edgar Ponce, ex embajador ecuatoriano acreditado allá en la República de Cuba durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y un histórico, diríamos, dirigente con una trayectoria histórica en la dirigencia sindical y política de nuestro país. Bienvenido, Edgar. Le saludamos desde Alternativa, la radio revista desde Quito, Ecuador, para todo el mundo y quisiéramos que nos dé a conocer una percepción que tiene de lo que ayer ocurrió aquí en el Ecuador y cómo se presenta este escenario político en torno al gobierno de Lenín Moreno, gobierno neoliberal, privatizador, traidor y vendepatria. Muy buenos días, le escuchamos a través de Alternativa, Edgar. Buenos días, Marco. Un cordial saludo a usted, a los estimados radio escuchas, a quienes están informados a través de este medio. Bueno, realmente es preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país. Podríamos señalar de que cada vez nos vamos pareciendo a aquellos nefastos regímenes de Trujillo, Somoza, Duvalier, y otros que se han presentado en el continente, qué decir de Pinochet. Entonces no es exageración cuando nosotros hemos venido señalando de manera repetitiva sobre este problema. Entonces ahora todos los... Hola. Al parecer hay alguna llamada que se metió ahí en la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Edgar Ponce. Vamos a intentar nuevamente. Sí, estamos... A la instauración de un gobierno total. Edgar, siempre nuevamente se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente, compañeras y compañeros, a establecer esta comunicación con Edgar Ponce, restablecer la comunicación. Esto es en vivo y en directo, compañeras y compañeros. Esto es en vivo y en directo, reiteramos, en comunicación telefónica con Edgar Ponce, conocido dirigente sindical con la amplia trayectoria y recientemente. Sí, nuevamente estamos con usted, Edgar. Recuperamos la comunicación. Le escuchamos. Bueno,
señalaba de que cada vez vamos padeciéndonos en la situación política, económica, pues a aquellos regímenes que de tan ingrata recordación para América y para la humanidad. Me refiero a los gobiernos de Trujillo, de gobiernos de Balaguer, de Stroessner, Pinochet. Entonces, en esas circunstancias ahora, pues cuando ha asumido una actitud abiertamente a favor de los intereses y obsecuente a la política norteamericana, el gobierno de Ecuador, entonces vemos que lo que se está en este momento produciendo en el país no es nada extraño a ese tipo de regímenes. ¿Qué es lo que se trata? Se trata pues de viabilizar una política de entrega a los intereses de las empresas transnacionales. Habíamos señalado hace algunos meses, con motivo de la visita de los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de que hubo acuerdos. Entre esos acuerdos estaba la entrega de Assange. Esto lo dijimos hace meses. También señalamos de que el otro de los compromisos es la venta o entrega o reestructuración, como le llaman, de las empresas públicas, es decir, comunicaciones, electricidad, agua, carreteras, salud, educación, etcétera. La entrega total del país. Y también como postre, pues se anuncia la reforma laboral. Entonces, para poder en definitiva que interesar a todos esos grupos transnacionales de que también las leyes les favorecen porque podrán tener pues trabajadores con escasos salarios y sin ninguna garantía de estabilidad. Esta situación que en este momento vivió Ecuador el día de ayer, una de las represiones pues de mayor intensidad, de mayor de atemorizamiento, que se note lo que están es en definitiva advirtiéndole al pueblo. En esta fase son advertencias, las próximas serán de muerte de acá en el Ecuador, si no se para a tiempo. Entonces el apresamiento ayer a los manifestantes, que sucedió hace unos días también a otras dos mujeres humildes que supuestamente lo habían insultado al presidente, entonces, y que inclusive llegaron a la vejación. Esto nos demuestra realmente que entramos en la vía de un gobierno totalitario. Entonces, y encontramos también una cuestión extraña. Las Fuerzas Armadas que están selladas la boca, es decir, que se había, pues, siempre lo habían repetido también ellos, de que eran los garantes de la Constitución. Y lo que estamos viendo es la violación diaria y permanente de la Constitución. En otros tiempos, ya con una advertencia, se había en definitiva un poco normalizado, se habría un poco dejado de tener esta actitud violenta en contra del pueblo. Pero no, nada de eso, pues se agrava aún eso. Y también lo otro, para complementar, encontramos que todos los medios, los grandes medios de comunicación, los periódicos, televisiones, radios, entonces están totalmente silenciados. Y cuando hablan sesgadamente en favor del gobierno, facilitándole al gobierno. Mire usted el caso, por ejemplo, de Assange. Ya empiezan los editorialistas que tenían de alguna manera cierto reconocimiento, todos tienen que hablar en contra de Assange. Entonces creo que inclusive hay amenazas hasta esas personas para que en definitiva digan lo que el régimen quiere que se diga. Es decir, aquí en el país hay que imponer el modelo a como dé lugar. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, pues que realmente ha sido uno de los hechos más dolorosos del Ecuador, ser fruto de una traición
tan evidente, tan miserable como la que tiene el Ecuador. Edgar, siempre hemos sostenido a lo largo de nuestra historia que la represión es un mal signo para un gobierno que puede estar en un estado de desesperación o que está en un proceso de inestabilidad política, diríamos. Podríamos manifestar, asegurar que el gobierno traidor de Lenín Moreno se encuentra en una situación de desesperación a tal punto que ya recurre a lo último y además persecución aquí en el Ecuador. Bueno, no, yo diría que va mucho más. Hasta no ver realmente estructurado un país que preste las condiciones absolutas y totales para lo que ellos denominan la inversión extranjera, es decir, la entrega del país a las empresas transnacionales, pues esto es, creo que, un pálido reflejo. Entonces, el gobierno, el país, entonces va a constatar, digamos, al correr de las semanas, de los meses, va a constatar de que va profundizándose la represión. Hoy inclusive han importado ya expertos en represión. Entonces aquí había una persona que lo conocíamos que dirigía los derechos humanos, algo así, un chileno, ¿no? Y de repente, pues ahora dando consejos al gobierno de Moreno de cómo actuar, seguramente como de alguna manera, pues lo hizo, digamos, en favor, porque ya ahora se entiende claramente, no es que se estuvo a favor de Allende en Chile, se estuvo a favor de Pinochet, y el papel que juega ese señor Juan de Dios Parra es nefasto, por ejemplo. Juan de Dios Parra, que en su oportunidad fue denunciado como un agente de la CIA aquí en la región, no representante de la ALDU, Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ¿no? Él nuevamente está asesorando a este gobierno. Íntimo amigo del señor Larrea, de Gustavo Larrea. Entonces, que son realmente quienes están en definitiva montando toda esta política represiva, pero esta política represiva está íntimamente ligada con la entrega de los recursos naturales, del petróleo, de todo aquello que en definitiva requieren las empresas transnacionales. Y también, pues, o sea, en este momento resulta curioso. Yo hace pocos días un amigo que conocí hace algunos años me dijo, mira, sería bueno de que de alguna manera investiguen qué papel ha jugado aquí el embajador de Ecuador en Londres, Jaime Merchán. Entonces, y él me dice, le digo, ¿y por qué? Me dice, él, según información que él tenía, pues él era el jefe de la base de la CIA en el Ecuador. Entonces, si a esto, entonces un poco fácil recrear la mente en un momento dado. Entonces, ¿por qué fue puesto en Londres? Porque ya se sabía cuál es la línea que iban a seguir para efectos de hacer lo que han hecho, de demostrar, y además, mire, la presencia, la figura, lo que tanto se había logrado de una política exterior, pues que cada vez más se iba aceptando en los diferentes países. Entonces, tanto que se llegó ya a establecer de que la política internacional de Ecuador era una de las políticas más avanzadas, que junto con Jaime Roldós Correa habían logrado pues poner a posicionar al Ecuador en una posición digna de la cual todos los latinoamericanos y ecuatorianos en particular nos sentíamos orgullosos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con la entrega de esta manera? Porque además le mienten cuando le dicen al país, no, salió por su propia voluntad el señor Assange, salió por un costado, y los videos de las agencias
internacionales de prensa, evidencia de que fue en definitiva arrastrado, sacado del territorio ecuatoriano. Primero tenían que resolver si es que querían hacer las cosas de la manera como lo anuncian públicamente. Tenían que arreglar el problema de nacionalidad, pero hicieron es invadir el territorio ecuatoriano. ¿Y quién? Ecuatoriano o autoridad que hace invadir su territorio, pues simplemente merece el papel de traidor, y el traidor no puede dirigir los destinos del país. Frente a este escenario que ya se va tornando más crítico, estimado Edgar, ¿cuál debe ser la agenda que contrapesemos desde las organizaciones populares, colectivos urbanos aquí en el país, para poder enfrentar este proceso que vemos que se avecina ya una transición política para consolidar el poder de la derecha ecuatoriana acá? Toda vez que ya inclusive se habla en medios políticos que Lenín Moreno estaría ya en un proceso de entregar el poder y que se convocaría inclusive a una muerte cruzada. ¿Conviene para el país un proceso de transición al momento y qué papel se puede jugar como contrapeso desde la organización popular, Edgar? Bien, yo creo que hay algunos aspectos en relación a eso. Uno, lo que señaló Matraca, lo que señaló Nebot en días pasados, de que 2021 es muy largo ya para que se haga una sucesión del poder, que hay que adelantar. Eso significa de que porque quien realmente está imponiendo toda la política represiva, acuérdese de lo que ocurría con Febres Cordero, ¿no? La represión no le parece que está ya llegando a esos niveles, de que cada vez se va más pareciendo de que el gobernador del Guayas jugó un papel tenebroso como parte de la represión en este país, que era Jaime Nebot. Entonces, todas esas circunstancias que están alrededor señalan de que puede ser adelantado un proceso electoral. Pero lo que no se dan cuenta es que el pueblo sabe, como que adivina, se da cuenta de qué es lo que se está realmente fraguando. Entonces, y el pueblo no le va a dar ni de manera alguna el apoyo a Nebot para que sea el presidente. Pero aquí ocurren otros fenómenos. Ocurre de que con toda la anticipación necesaria tomaron control ya de los organismos. Vea usted, por ejemplo, el comité o el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el papel nefasto que ha jugado, en donde pues el doctor Trujillo pues se desnudó ante el país, entonces de lo que pudo haber tenido cierta reconocimiento en algunos sectores. Inclusive le digo, dentro de los trabajadores yo había acudido hacia él en algunas oportunidades y lo había contratado como asesor, entonces porque tenía un buen criterio, pero hoy he visto de cómo a esa entrega, esa cuestión fraudulenta, esa cuestión sin escrúpulos, le pintaron de cuerpo entero. Y luego tenemos, vean, la conformación de los organismos. Un Consejo Nacional Electoral que no le garantiza absolutamente nada unas elecciones transparentes y limpias. No. Entonces, aquí está entronizado el fraude. No se ha dicho nada, no se ha investigado aún profundamente lo que ocurrió el 24 de marzo. Entonces, hubo fraude, en las mesas se reportaban, escuchábamos de cómo se acercaban información y les decía, usted no está constando, les decían a personas que ya habían votado 10 años antes y toda esa cosa. Entonces, y se le ocurre por otra puerta entrar y va a la mesa respectiva, esto me refiero ahí en Calderón, va a la mesa y encuentra que en la mesa sí constaba, digamos, el nombre. Entonces, ¿qué quería decir? Que las mesas de información ya desde ahí estaba fraguándose el fraude. Entonces, todo esto no ha sido aclarado. Entonces, todo esto ha sido en definitiva manejado a efectos de que
darle otra versión distinta a la ciudadanía. Por eso es que creo que no estoy seguro de que no va a ser muy simple, entonces, de que dejen el poder. Entonces, esto van a dejarlo para más tarde, para una vez que tengan ya sumados todos los factores que vayan a incidir a su favor. Pero el pueblo, ¿qué va a hacer? El pueblo ya el día de ayer empezó a salir a la calle con fuerza, con decisión, con valentía. El pueblo quiteño se hizo presente para decir no más. Y esto se va a ir multiplicando. Esto va a ir aumentando. Y esto en un momento dado, pues, tiene que llevar también un poco a algunos de los políticos que tengan sensatez, que hayan tenido de alguna manera, y me refiero a los partidos que se denominaban socialdemócratas. Yo creo que líderes pues han habido que de alguna manera han tenido el reconocimiento de la ciudadanía, pero yo creo que todas estas cuestiones van a seguirse así realizando, y el pueblo movilizado será el único factor para que pueda, en definitiva, echarse abajo a esto. Y lo digo con absoluta claridad. Y que las Fuerzas Armadas, ¿no? Que las Fuerzas Armadas, pues, asumiendo la enorme responsabilidad de garantizar, en definitiva, la democracia en un país, porque nos vamos a ir a la debacle, pues, de un pronunciamiento. No se trata de que esté invitando a un golpe de Estado, se trata de que digan con pundonor, con honor, con hidalguía, de que esto no puede continuar. ¿Considera usted, Edgar, que pueda existir por ahí un espacio de opinión favorable a una reflexión en función de los intereses del país ahí en las Fuerzas Armadas? Bueno, de lo que por suerte yo llegué a conocer, ¿no?, a muchos oficiales, ¿no?, y puedo asegurarle de que hay oficiales con mucho pundonor, con oficiales que son patriotas, oficiales que sí saben en definitiva defender su país, de que sí son dignos herederos de Eloy Alfaro, de Carlomagno Andrade, de Iturralde. Entonces esos oficiales sí creo que tendrán, digamos, una posición de decir basta ya, esto pues no puede continuar, una posición en contra del pueblo ecuatoriano. Muy bien, muchas gracias, estimado Edgar. Gracias por la comunicación, la información, así como también principalmente la orientación desde la voz de la experiencia política a través de Edgar Ponce Iturriaga. Un abrazo revolucionario, estimado Edgar, y estaremos en comunicación. Gracias, estimado Marco. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues, compañeras y compañeros, así hemos establecido una importante comunicación y diálogo con Edgar Ponce Iturriaga, ex embajador del Ecuador en la República Socialista de Cuba durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, así como también un dirigente sindical con amplia trayectoria. Recuerdo mucho como aquellas grandes jornadas de lucha del glorioso, diríamos, Frente Unitario de los Trabajadores de la CTE, Edgar Ponce, al pie de toda trinchera en un ejercicio de lucha popular. Pues ahora cabe, y es importante, la voz de la experiencia, conocer su opinión, la percepción de la madurez política, en un momento donde necesitamos más y mejor orientación, con la finalidad de poder establecer nuestra propia agenda de lucha. Reiteramos, frente a una convocatoria de resistencia pacífica, el pueblo de Quito, el pueblo del Ecuador, fue duramente reprimido durante la jornada del 16 de abril. Una represión que solamente caracteriza a gobiernos de tiranos, a gobiernos dictatoriales. No vivimos un Estado de Derecho, lo reiteramos. Ya a nivel internacional tienen una percepción mucho más clara de lo que es este gobierno traidor y vendepatria. La actitud tomada contra Julian Assange ha posicionado al Ecuador
como un país que es gobernado por un dictador, una dictadura y una alfombra del imperialismo estadounidense. Eso ya nadie puede borrar, pues importantes organizaciones internacionales, importantes referentes de opinión a nivel internacional, inclusive hasta en el ámbito del cine, de la política, de la farándula, se han pronunciado en contra de esta miserable decisión tomada por Lenín Moreno en contra de Julian Assange, violentando todo principio internacional de defensa de los derechos humanos, violentando principios del derecho internacional mismo al entregar a Julian Assange, además convirtiéndose en un traidor a la patria, porque permitió el ingreso de fuerzas represivas a territorio ecuatoriano, como es una embajada, en cualquier parte del planeta. Una embajada constituye un territorio ecuatoriano, un territorio diplomático del Ecuador. Ejercemos con derecho nuestra soberanía allí, pero Lenín Moreno renunció a eso y cedió el ingreso para que fuerzas represivas del Reino Unido ingresen y se lleven secuestrado a Julian Assange. Esa es la palabra, compañeras y compañeros. Julian Assange fue secuestrado por las fuerzas represivas del Reino Unido. No fue detenido simplemente o entregado. Fue secuestrado y con la complicidad de un gobierno traidor y miserable como el de Lenín Moreno. Lo ocurrido ayer ya es una alerta para todas y para todos. Lo que ayer ocurrió ya es un síntoma de desesperación, una reacción agónica de un gobierno como el de Lenín Moreno. Sostenido solamente en este momento pende solamente de la información que se rompa a través de la prensa corrupta, de los medios de comunicación con señal abierta. El momento en que se rompa aquello, tengan la certeza que Lenín Moreno inevitablemente caerá del poder y de manera estruendosa. La credibilidad ha bajado ya a niveles más, diríamos, críticos, a niveles inferiores al 15% de credibilidad y de aceptación. Y eso se lo guardan al momento algunas empresas encuestadoras. Lenín Moreno está preparando su retirada, pero esa retirada no debemos permitir que la programen y la agende la derecha oligárquica del Ecuador, la gran burguesía nacional. Esa agenda tiene que ser definida, delineada por el pueblo ecuatoriano, por las organizaciones democráticas revolucionarias de nuestra patria. Tiene que ser agendada con la movilización popular en las calles. Si bien es cierto, ayer se registró una importante manifestación pública, una marcha multitudinaria. Hay que darle continuidad. El momento en que perdamos la continuidad con la presencia popular en las calles, estamos cediendo la iniciativa a la derecha. Estamos dándole oxígeno a un gobierno agónico como el de Lenín Moreno. La presencia popular, la presencia en las calles y plazas debe tener continuidad. Hay que darle continuidad. Hay que marcar nosotros la agenda y no ellos. Porque caso contrario, simplemente como dijo ya Jaime Nebot y nos recordó hace un instante Edgar Ponce, vendrá una transición del poder, pero en manos de la derecha. Nosotros seremos espectadores. No creo que podamos llegar a semejante papelón de ser simples espectadores de una transición del poder. Y a Jaime Nebot dijo, no podemos esperar al 2021. Reitero aquello. No podemos esperar al 2021 ninguna solución a la crisis del Ecuador. Eso quiere decir que Lenín Moreno ya está preparando maletas.
Lenín Moreno está preparando su retirada y está buscando escudos protectores con el patrocinio del gobierno de Donald Trump. El viaje a Estados Unidos no es pues porque le dio la gana simplemente, o porque quería asistir a un evento internacional o a eventos que quizá no tienen ni siquiera o no concitan atención internacional. Fue a Estados Unidos a agendar su retirada, a buscar un escudo protector para su retirada, asegurar su bienestar con la retirada del poder, porque Lenín Moreno huye del poder y está aterrorizado, tiene miedo, tiene terror, a tal punto que recurre a la represión como la que ocurrió durante el día de ayer. Una represión brutal. Ustedes solamente constaten las crónicas transmitidas por Rusia Today, así como también por la cadena Telesur. Para quienes no manejan o no están familiarizados con las redes sociales. Pero pueden ingresar. Hemos compartido esas crónicas. Son solamente una muestra de la brutal represión, con cobardía, con alevosía, que demuestran la desesperación de un gobierno traidor como el de Lenín Moreno. Ya internacionalmente es conocido como el gran traidor del mundo y como un proyecto de inminente criminal a nivel internacional, porque está induciendo al cometimiento de un crimen internacional en la persona de Julian Assange. Y yo sí quisiera, por ejemplo, compartir algunas opiniones de lo que dicen ya en el ámbito internacional. Un párrafo de lo que este gran destacado, además analista internacional, que tiene un gran espacio de opinión internacional, Otilio Borón, refiriéndose a Lenín Moreno, dice que Lenín Moreno es el Judarrás, repugnante síntesis de Judas y Barrabás, que le privó al australiano nacionalizado ecuatoriano del asilo diplomático concedido hacia ya 7 años, poco después que aquel privado de acceso a Internet y telefonía habría supuestamente sido quien sacó a la luz pública los turbios negociados de Lenín Moreno. Lo de Judarrás, dice Otilio Borón, es además doblemente detestable porque ni siquiera tuvo la valentía de expulsarlo de la sede de la Embajada ecuatoriana en Londres, sino que solicitó a la Policía Metropolitana que, violando su inmunidad diplomática, entrase a dicho recinto a apresar por la fuerza al asilado. Pocas veces se ha visto un ejemplo de tanta vileza y servilismo ante las órdenes del imperio. Deseoso de propinar un escarmiento ejemplar a Assange, como señal intimidatoria a los muchos que, como él, quieren garantizar el derecho a la información, componente esencial de un orden político democrático. Así se refiere Otilio Borón a Lenín Moreno como Judarrás. Y tan acertado es esto que ya es replicado también ya a nivel internacional por otros referentes de opinión y analistas. Tenemos en Ecuador al Judarrás ecuatoriano, una mezcla de Barrabás y de Judas. Es así como le están posicionando. Y añaden además otros analistas, ¿no? Porque lanzan alertas sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque no es solamente un hecho aislado lo que se da con la represión de ayer, sino y también lo de Julian Assange. Es el posicionamiento al que le está conduciendo a nuestro país Lenín Moreno en el ámbito regional, alineándose con las políticas intervencionistas de Estados Unidos en la región,
convirtiéndole al Ecuador en una estrella más de la bandera de los Estados Unidos, convirtiéndole al Ecuador en una sucursal más de la Embajada de Estados Unidos. Y como decía Patricio Meribel desde Londres en la última conversación que mantuvimos, pues Lenín Moreno se ha convertido en un embajador de Estados Unidos acá en el Ecuador. Y el Ecuador se ha convertido en una colonia, o le han convertido así. Eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que avance este proyecto intervencionista con la complicidad de un vendepatria como Lenín Moreno. La situación está así planteada, compañeras y compañeros, solamente queda en nuestras manos, en la alternativa del pueblo en las calles. Reitero, la movilización debe tener continuidad. Lo que ayer ocurrió debe reeditarse. Tiene que reeditarse con una presencia masiva en las calles. No debemos tener miedo a la represión. Debemos cuidarnos, sí, de la represión. Tomar protección. Organizarnos mejor para responder de mejor manera, organizadamente. Y difundir ampliamente toda información. Solamente así podemos obligar a la prensa corrupta a que algo filtre de información. Para romper el cerco mediático, tenemos que ser nosotros fuertes desde lo que nos queda, desde las redes sociales, desde espacios de información alternativa como este. Comparte esta transmisión. Comparte las publicaciones de alternativa como la reciente que hemos publicado respecto a la represión desatada aquí en el país a través de nuestra página web www.alternativamedios.com. Está registrado aquí. Y quiero escucharles a ustedes. Es importante. No quiero solamente que escriban a través de esta transmisión en la página del Facebook. Quiero que se comuniquen al número que tienen aquí en la parte inferior de la pantalla. Háganlo vía WhatsApp. Quiero escuchar la voz de ustedes, compañeras y compañeros. Tenemos que romper el cerco mediático. Y si tú participaste en la marcha de ayer, cuéntanos, danos tu testimonio de cómo viste o cómo sufriste la represión de ayer. Es importante contrapesar con testimonios, compañeras y compañeros. Bueno, no hay respuestas por el momento en torno a llamadas telefónicas. Estaremos en una nueva transmisión. Estaremos con Alternativa, la radio revista. Reiteramos, compartan la transmisión lo más ampliamente que puedan y también compartan material fotográfico para poder ubicar en nuestra página web www.alternativamedios.com y así contrapesar al poder de la desinformación. Compañeras y compañeros, hasta la victoria siempre. Alternativa, contrapeso mediático frente al poder de la desinformación y frente al poder corrupto de la traición política, del intervencionismo en nuestro país con la complicidad de un gobierno traidor. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros, ante todo, camaradas. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Quisieron derrocar los sueños de nuestros hermanos. Quisieron matar la esperanza, volver al pasado.
Quisieron someter a un pueblo libre y soberano. Quisieron desangrar la patria, pero fracasaron. Quisieron someter por hambre, no nos doblegaron. Quisieron confundir a un pueblo, no nos engañaron. Quisieron tumbar la conciencia, pero no pasaron. Quisieron parar un proceso, pero fracasaron. Sátrapas ya salgan de mi vida. No quiero a mi patria dividida. No les basta el daño que le han hecho. Que andan como cuervos al acecho. Quisieron pisotear a un pueblo que es bolivariano. Quisieron saquear la esperanza del venezolano. Quisieron derrumbar un sueño nuestro americano. Quisieron detener un cambio social y humano. Sátrapas ya salgan de mi vida. No quiero a mi patria dividida. No les basta el daño que le han hecho. Que andan como cuervos al acecho. Los mercaderes de los sueños tienen conexiones en el hemisferio y gastan millones de billetes negros en conspiraciones. Pretenden que el pueblo se olvide que tiene memoria, que olvide sus muertos, que olvide su historia y andan confiscando las revoluciones. Hoy lanzo mi canto al viento contra lo que sea.